un honor dar inicio con la primera conferencia magistral a cargo de la doctora Yelitza Colmenares. Ella es ingeniera agrónoma de la UCLA, Venezuela, tiene una maestría y doctorado en protección de plantas por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Comenzó su carrera en Cavi, Suiza, en el año 2005 como científica de proyectos y en 2007 asumió la coordinación de proyectos de manejo integrado de plagas y producción sostenible en Trinidad y Tobago. Actualmente es directora del Centro Cavi para América Latina y coordinadora general y regional del programa PlantWise para América Latina y el Caribe. A su vez, ella es especialista en producción sustentable, control biológico y manejo integrado de cultivos y plagas, utiliza enfoques participativos en extensión e investigación agrícola y ha sido presidenta de la Organización Internacional para el Control Biológico de la región neotropical entre 2014 y 2018. Actualmente, su asesora, su comité ejecutivo desde 2023 y la PhD Yelitza Coromoto Colmenares va a presentarnos una ponencia titulada Cooperación Internacional para el Desarrollo Agrícola Sostenible en América Latina y el Caribe. Vamos a recibirla con un muy caluroso aplauso. Bienvenida. Este es el puntero. Avanza, retrocede y aquí tiene un puntero. Perfecto. Allí está el tiempo y tiene que apuntar hacia la carta. Y es para avanzar con el gráfico. Muchísimas gracias. ¿Tiene un problema? Dice siguiente. Ya, muchas gracias. Es para adelantar. Muy bien. Muy buenos días. Es para mí pues un enorme placer poder estar nuevamente en el Perú, aprovechando de las deliciosas variedades así de platos que tenemos en el país y además de lo lindo del país y de su gente. Así que hoy día tengo la misión del tiempo que me han asignado de poder mostrar parte de lo que son algunos casos de estudio, de cómo la cooperación internacional viene entonces articulándose con el sector público-privado para alcanzar algunos objetivos dentro de los globales que tenemos, como los objetivos de desarrollo sustentable, y dentro de eso ver cómo se ajustan, ¿no?, a las condiciones, al contexto local. Me gustaría agradecer a la comisión organizadora por la invitación de poder estar participando el día de hoy, en especial al angelito de logística que me han asignado, que ha tenido mucha paciencia, la señora Yashira. Así que muchísimas gracias por toda la cooperación y felicitar también a Linia, porque tenemos este primer congreso. Les decía a los colegas, estamos haciendo historia con el primer congreso de extensión agropecuaria, ya que la extensión agropecuaria, a pesar de la gran importancia que tiene, viene siendo como la Cinderella de la parte ya de implementación. La deberíamos tratar como una princesa en lugar de la Cinderella, ¿cierto? Por la importancia enorme que tiene dentro de los componentes que vamos a estar discutiendo el día de hoy, como lo es, por ejemplo, seguridad alimentaria, inocuidad y alcanzar los niveles de sustentabilidad que nos gustaría alcanzar en ese trabajo en conjunto. Como les comentaba en la introducción, creo que no sé si el puntero me va a ayudar mucho. Estamos intentando aquí ver. Ok. Sí, podemos ir pasando si me van ayudando. El día de hoy, entonces, la idea es que podamos de una forma más pragmática ver cuáles son entonces esos casos de estudios que tenemos, de lo que viene saliendo bien, pero también de dónde tenemos algunos desafíos todavía para seguir entonces trabajando en conjunto para conseguir entonces potenciales soluciones. A manera de introducción, CAVI es un organismo internacional, el cual tiene entonces como una gran característica la fuerte base científica que nos lleva entonces a este trabajo de conexión con la comunidad científica como un todo a nivel internacional. Trabajamos en grandes áreas como lo que son temas de alta importancia tanto en agricultura como medio ambiente. Entonces, básicamente buscamos traducir lo que la comunidad científica viene produciendo a nivel internacional para presentar entonces potenciales soluciones a esas grandes prioridades y desafíos que tenemos a nivel de nuestra región para lo que es la parte de seguridad alimentaria. Obviamente, dentro de ese proceso, lo que se busca, como les comentaba, era justamente poder nosotros tener, en base a lo que venimos recaudando como evidencias científicas. Entonces, no olviden ese punto porque es súper importante
para nosotros ir revisando parte de esos casos de estudio y de esas intervenciones que se hacen justamente a nivel del pequeño productor específicamente, ya que son ellos los que a veces tienen mayor vulnerabilidad y menor acceso a la información y son los que menos chance tienen así de recibir lo que la comunidad científica va generando. Y ahí está entonces el gran foco de nuestras intervenciones, hasta porque cuando hablamos de seguridad alimentaria, son los pequeños productores que tienen una gran importancia para esa generación de alimentos que se llevan a nuestro mercado local. Entonces, la idea, como lo vamos a estar viendo, es también tener esos paquetes tecnológicos que son organizados, desarrollados en conjunto con las instituciones a nivel nacional, a nivel local, pero teniendo la incorporación de una forma muy activa, ¿verdad?, de los productores de la comunidad agrícola como un todo. Siguiente, por favor. Dentro de la cooperación internacional, bien como lo acabo de mencionar, el alcanzar los objetivos, ¿verdad?, de desarrollo sustentable son uno de los grandes focos que tenemos, no solamente como comunidad, básicamente del grupo ya de cooperación internacional, sino también dentro de lo que es el sector público y privado. Este año en el Brasil hemos tenido la COP30, donde se han reunido países de todo del mundo entero para discutir, ¿verdad?, cómo podemos también trabajar en conjunto en esa agenda de sustentabilidad para alguno de esos desafíos grandes que tenemos por el frente, como lo es el cambio climático, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo cómo nosotros estamos respondiendo como cooperación internacional dentro de ese contexto de alcanzar un nivel de sustentabilidad mayor que venga entonces a contribuir dentro de esos diferentes desafíos que vamos a estar revisando con más calma. Creo que yo soy la que estoy dándole para el lugar que no era, a ver si allí, eso, perfecto. Entonces tenemos el gran desafío también de no solamente buscar tener la implementación de proyectos de cooperación internacional, sino también de poder ver hasta dónde hemos llegado con la implementación de esos proyectos. ¿Cierto? De poder ver evidencias de progreso, de cambio, de poder entender a nivel de campo qué es lo que el productor consiguió o aún necesita entender mejor dentro de esas prácticas sustentables de control. Entonces tenemos la estrategia nuestra hasta el 2028, donde tenemos entonces la incorporación de gran parte de esos esfuerzos a nivel internacional. El día de hoy yo voy a estar entonces con el gran foco en América Latina, que es la región en la cual entonces tengo la responsabilidad de tener entonces esa implementación, supervisión y desarrollo de proyectos de cooperación internacional, trayendo a los diferentes sectores, la comunidad agrícola, pero también el sector público y privado a unirse a esos esfuerzos. Entonces, gran parte del éxito de lo que viene saliendo bien en esas iniciativas, esas intervenciones que tenemos, se debe en gran parte justamente a trabajar en redes. Y a veces nos cuesta un poco, yo siempre digo, cuando hablamos en redes o cómo podemos trabajar con otras instituciones, siempre hago la invitación, organicemos nuestra casita primero, trabajemos buscando informar dentro del Ministerio de Agricultura qué hace esta división, qué hace la otra, compartir información. A veces en América Latina, infelizmente, no somos tan buenos en esa parte de intercambio, ¿verdad?, de información, a veces ni tan siquiera dentro de los ministerios o de las divisiones. Entonces, nosotros como Cooperación Internacional buscamos crear esos puentes de comunicación y de intercambio de información que nos ayude a ver qué es lo que otros colegas vienen haciendo a nivel de campo, ¿verdad? Y poder entonces en ese contexto abrirnos a trabajar en redes nacionales. Les voy a comentar un poco sobre el programa Plan Wise Plus, que tiene un nombre anglosajón porque se está implementando en más de 34 países a nivel mundial. Y básicamente lo que buscamos es crear esas redes, ¿verdad? Hoy hablamos de lo que es la Red Nacional de Fitoprotección, ¿verdad?, cuando estamos hablando de la parte de plagas y enfermedades, y ver cómo esto viene entonces contribuyendo a esos grandes desafíos que tenemos en la región. Y luego la evaluación, y eso allí es súper importante, y determinación, ¿verdad?, de las líneas prioritarias para el país. Van a ver que todo lo que les voy a presentar, quién es el que está por detrás de dónde están esas intervenciones y la definición de esas líneas, es el Ministerio de Agricultura. En el caso del Perú es el INIA, quien coordina a nivel nacional. Y vamos a ver por qué una unidad de investigación
tiene entonces allí todo ese interés en la parte de tecnología, ¿verdad?, que está siendo transferida a nivel de campo, lo que hace mucho sentido para no tener líneas de investigación divorciadas de la realidad con la que viven los productores. Y luego la aplicación de todas esas tecnologías, estrategias a nivel de campo y tener el grupo de monitoreo y evaluación para ayudarnos entonces a medir ese progreso. Entonces, cuando estamos hablando, como les comentaba, de extensión agropecuaria y nuestro interés en nosotros poder trabajar, ayudar a reforzar esos sistemas nacionales, locales, ¿verdad?, de quién está en la línea de frente llevando la información al productor. Allí estamos hablando entonces de dos puntos importantes, como lo es la parte de provisión de alimentos. Yo les preguntaba ayer en una mesa de trabajo donde estuvimos, ¿ustedes se imaginan cómo hubiese sido la pandemia sin tener provisión de alimentos? Entonces, tenemos una gran responsabilidad también como comunidad científica, como cooperación internacional, como sector público, privado, en asegurar que aquellos que están por detrás de la provisión de alimentos tengan acceso a tecnologías también que sean sustentables, porque igual vamos a ganar todos, ¿cierto? Cuando hablamos de que un productor está siendo empoderado, que un productor está bien familiarizado con todo lo que son las prácticas sustentables de manejo de plagas y enfermedades, entramos a otro punto muy importante, como lo es la parte también de seguridad nutricional e inocuidad, que significa que yo estoy produciendo un alimento, puedo traer un tomate o algún otro vegetal súper bonito, pero que también venga lo más limpio posible de residuos, especialmente residuos de pesticidas altamente tóxicos, que infelizmente seguimos interceptando en las evaluaciones, especialmente en los mercados locales. El mercado exterior tiene otras restricciones y a veces lo que sale afuera va mucho más limpio que lo que infelizmente se queda para el consumo nacional. Y es allí donde está entonces nuestra preocupación para que también trabajemos en conjunto para revisar esa parte de inocuidad. Y todo esto viene a sumar a lo que es la construcción de una agricultura más sustentable, más resiliente, como lo hablamos hoy día, porque tenemos también el impacto del cambio climático y vamos a ver entonces cómo nos organizamos en esa agenda tan compleja cuando hablamos de tener que continuar trayendo al mercado más alimento, pero de forma más sustentable. Cuando estamos entrenando a los técnicos, siempre les digo, les invito a que nos pongamos los zapatos de un productor. Ustedes ven que en el productor, por eso es que son grandes ingenieros. Y siempre digo, es mucho más lo que nosotros como comunidad científica aprendemos cuando a veces queremos enseñar a los productores de lo que realmente le estamos pasando, porque ellos están en día a día teniendo que resolver problemas allí a nivel de campo, especialmente cuando revisamos la parte de cuáles son entonces las razones por detrás de los residuos de pesticidas de los que hablábamos, cuál es la presión de plagas que tienen. Entonces ven que hay para un cultivo en específico hay una complejidad, hay una diversidad de diferentes plagas y enfermedades que están allí entonces causando esas aplicaciones a veces de forma indiscriminada. Además de esto, para mantenerlos bien ocupados, por eso digo que ingeniero agrónomo que está aburrido, tal vez es porque no ha ido a campo, porque en campo estamos siempre con una dinámica muy grande, además de todas esas plagas, enfermedades que tenemos. Ahora tenemos también lo que llamamos de invasiones biológicas, que son introducciones, a veces accidentales, que ocurren, ¿verdad?, de algunos patógenos, plagas a nuestra región y que vienen entonces a comprometer allí la producción agrícola y también la parte de inocuidad, como lo vamos a estar viendo. Obviamente el impacto de la producción es lo que nosotros buscamos medir. Hoy día tenemos hasta modeladores, ¿verdad?, jovencitos que nos ayudan allí con la parte de programación, de matemática, para poder tener una idea también del impacto que puedan tener esas invasiones biológicas dentro de la producción agrícola en nuestra región, a nivel del país y a nuestra región. Entonces, me gustaría solamente ver cómo podemos trabajar y cómo una organización internacional como CABI, que ya les comenté que tiene una fuerte base científica, ¿verdad?, podemos entonces trabajar de forma articulada con los diferentes actores a nivel nacional, regional e internacional para responder entonces a esos desafíos regionales, globales que tenemos, como el cambio climático, especies invasoras y protección de nuestra biodiversidad. Estamos con centros
de biodiversidad grande. En el caso del Perú, tenemos en la zona andina, ¿verdad?, que es alta preocupación también hoy día por lo que nos muestran los modelos en cuanto al posible impacto del cambio climático, aumento de temperatura y condiciones climáticas extremas, en una área donde tenemos considerado el centro de origen de productos como la papa, por ejemplo, que viene siendo para nuestra región y a nivel mundial también un cultivo de alta importancia cuando evaluamos seguridad alimentaria. Entonces, dentro de eso, estamos revisando lo que podemos nosotros llevar como alternativas a esos químicos altamente tóxicos de los que les comentaba. Y allí el control biológico juega un papel muy importante, como lo vamos a estar revisando el día de hoy. Y la cooperación normalmente se da a través de la articulación de los diferentes actores. Entonces nosotros tenemos la comunidad científica, por un lado, trabajando en los procesos de bioprospección, ¿verdad?, trayendo al mercado los que son las nuevas cepas o nuevos bioproductos que podemos estar incorporando en esos paquetes, ¿verdad?, de manejo sustentable de plagas y enfermedades. Pero igual también tenemos el sector privado, que nos ayuda a hacer el escalamiento o escalar y aumentar esa producción que puedo comenzar de forma pequeña en algunas de esas biofábricas y que lo podemos estar llevando a nivel ya en un plano de masificar esa producción y distribución a nivel del país. Y algo súper importante. Nosotros como comunidad científica podemos generar muchos de estas cepas, de estos bioproductos. Los colegas que trabajan en la parte de distribución de esos bioproductos pueden estar activos, pero si el productor no entiende qué significa un bioproducto, cómo yo lo aplico, cuál es el beneficio, y todas esas preguntas es justamente el extensionista que tiene en sus manos la oportunidad de bajar todo lo que parece muy complejo a simplificarlo de tal forma que el productor lo pueda aplicar. Con esto quiero decir que la Cinderella de la que hablábamos en el comienzo debería ser mejor tratada, ¿verdad?, porque la extensión agropecuaria es fundamental para nosotros alcanzar lo que veníamos hablando, justamente los objetivos de desarrollo sustentable, porque el que está en el campo tomando decisiones requiere de tener acceso a esa información que es generada, a ese bioproducto que a veces no conoce porque nadie se lo ha presentado. Entonces trabajamos muy de la mano con poder entrenar, aumentar capacidades dentro de lo que es el grupo ya técnico, ¿verdad?, de los extensionistas, ingenieros del Ministerio de Agricultura, agencias agrarias, ¿verdad?, a nivel local y todos los actores que trabajan allí para poder llevar información a los productores para garantizar el proceso de adopción. Que adopción no es más que estar utilizando de forma correcta esas prácticas sustentables que le estamos llevando. Siguiente, por favor. De esa forma, entonces, además, les comentaba cómo trabajamos de forma articulada a nivel nacional, trayendo universidades, Ministerio de Agricultura, agencias agrarias, gobiernos locales, ¿verdad?, diferentes actores. A nivel regional, igual lo hacemos. Allí, entonces, juega un papel muy importante, además de los que llamamos de los organismos nacionales de fitoprotección, que en el caso del Perú es el SENASA. Tenemos entonces los organismos regionales, como por ejemplo el COSABE, la Comunidad Andina, CAPSA para el Caribe y también IOIRESA en la región de Centroamérica. Son súper importantes porque allí también es un punto de encuentro de los ministerios de Agricultura, ¿verdad?, del órgano ya que trabaja con la parte cuarentenaria de regulación, donde ellos entonces tienen esa abertura para compartir información y también establecer procesos más armonizados en los países de la región. Para CABI, nuestros países miembros siempre nos han pedido cómo nosotros podemos entonces tener dentro de esa complejidad de diferentes especies invasoras que van entrando, poder nosotros trabajar en priorización. Algo, si ustedes me preguntan cuál es un punto común en todos los países de América Latina y el Caribe, yo les diría sin lugar a dudas que es justamente acceso limitado a recursos para poder tener una cobertura geográfica mejor dentro de los que son los sistemas cuarentenario y de vigilancia, por lo cual juega un papel muy importante el que nosotros podamos tener procesos de priorización. En el caso de Brasil, por ejemplo, hemos trabajado en la Universidad de Sao Paulo, el MAPA Brasil. Cuando digo MAPA, significa Ministerio de Agricultura y Agropecuaria de Brasil, ¿verdad?, que lo llamamos MAPA para resumido.
Y dentro de ellos estuvimos trabajando en la región del Caribe como un caso interesante de priorización, donde ya habíamos hecho un proceso de priorización y habíamos visto que ahí había una plaga en alto potencial de ataque en la región del Caribe. Allí entonces el grupo científico aunó esfuerzos para ver qué teníamos a disposición en el Brasil, sean biológicos, diferentes prácticas que pudieran ayudarnos cuando esa plaga fuese introducida al país a tener la parte de lo que era el proceso de contención. Eso es súper importante porque esta herramienta, por ejemplo, fue lo que nos permitió poder ver que había una plaga allí potencial, en ese caso era el ácaro rojo de las palmeras, sabíamos la vulnerabilidad de la zona del Roraima y sabíamos que a través de Venezuela posiblemente podía entrar esa especie viniendo de la región del Caribe. Entonces, eso es un proceso de cuarentena de prevención, un proceso un poco más proactivo que reactivo, porque sabemos que una vez que la plaga o el patógeno ha sido introducido, va a causar el impacto que nos gustaría evitar. Entonces, son herramientas que se han dejado allí a disposición para que entonces podamos tener ese proceso mejor articulado. Obviamente, uno de los grandes desafíos para la parte ya de producción sustentable es que cada vez que tenemos esos picos, ¿verdad?, poblacionales de esos patógenos, de esas plagas, el productor busca por el caballito de batalla, que a veces es el único que conoce, como decíamos, o el que tiene más a disposición allí en el lugar donde está, que es el componente químico, que dicho sea, es un componente importante dentro de lo que es el manejo integrado de plagas, siempre que lo hagamos de forma más razonable, ¿verdad?, de que no tengamos calendarios de aplicación casi que diarios y también que podamos revisar un poco mejor las moléculas, los ingredientes activos que están siendo aplicados. Ese componente, como les digo, es súper importante y lo venimos integrando, ¿verdad?, para causar lo que llamamos el knockdown de algunos de los paquetes tecnológicos que les voy a mostrar y luego poder tener entonces con todo el poder de residualidad las intervenciones biológicas de una forma más apropiada. Entonces, es importante ver que como organismo internacional, cooperación internacional, existe entonces un foco grande en poder revisar lo que se está usando, lo que está regulado para cada país, pero pensando en la parte de justamente cuáles son los problemas que nos lleva al tener solamente un único caballito de batalla que me ayuda a resolver los problemas de plagas a nivel de campo. Si tenemos entonces ingredientes activos altamente tóxicos, el problema no está solamente en que estamos llevando al mercado local moléculas que nos están causando, nos pueden afectar la salud y que está científicamente demostrado, sino que también muchas de ellas son altamente persistentes, ¿verdad?, dentro de los suelos, aguas, lo que complica aún más la situación de las comunidades agrícolas cuando estamos entonces permitiendo que todavía se estén usando algunas de esas moléculas que deberían, en muchos países ya están prohibidas, en otros están en proceso. Ahora, es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de la parte del productor. ¿Qué entiende el productor desde el punto de vista de lo que está haciendo en la práctica con el componente químico? Y ahí es donde venimos nosotros a hablar con ellos de las superplagas. Hemos tenido muchas ocasiones donde le hablamos del impacto ambiental, impacto en la salud, y no habíamos tenido tan buena respuesta hasta cuando la misma plaga nos ayudó a hacer entender al productor. A veces ellos dicen, no, yo crecí con mi abuelito, mi papá aplicando químico, yo me mantengo con lo que ya conozco, ¿verdad?, que estoy seguro que va a funcionar, porque el miedo a veces del productor es hacer un cambio y perder completamente la cosecha. Y eso sería nefasto, básicamente está afectando hasta el que ellos lleven comida a la mesa de sus hogares, ¿cierto? Entonces, claro, hay que ponerse, como les digo, en los zapatitos del productor para poder mostrarle que aún de una forma segura, él va a conseguir tener una buena cosecha, pero de una forma sustentable. Entonces, las superplagas, la generación de resistencia por la aplicación constante, frecuente, ¿verdad?, de productos altamente tóxicos, entonces han aumentado también los costos de producción, porque si antes yo conseguía controlar una plaga con 2 aplicaciones, ahora yo tengo que ponerle unas 8 o unas 10, porque yo tengo ahí una plaga que por más que yo le pongo químico, no me está respondiendo y no consigo bajar la población de esa plaga o esa enfermedad a nivel de campo. Como les comentaba, nuestra responsabilidad como comunidad científica, como cooperación internacional, es justamente buscar las opciones y hacer un trabajo de transición. Siempre la invitación que le hacemos a los ministerios de Agricultura, especialmente si algún ingrediente activo va
básicamente vetado o prohibido, es que aseguremos que el productor tenga las soluciones, ¿verdad?, antes de que nosotros vayamos a hacer la prohibición. Eso nos ha ayudado bastante a poder tener entonces lo que son áreas demostrativas. El productor es muy visual, ¿verdad?, y necesitamos mostrarle cómo debe aplicar esa nueva tecnología, los resultados y los beneficios que él va a tener, hacerlo de forma ya puntual y práctica. Entonces allí el control biológico juega un papel muy importante y podemos tener, como les digo, diferentes tipos. En nuestra región, en la región neotropical, somos muy conocidos por la alta biodiversidad. Esa alta biodiversidad que nosotros tenemos, en el Brasil decimos Deus es brasileiro. Y yo cuando voy a América Latina digo Dios es latinoamericano, porque tenemos una alta biodiversidad y a veces la estamos ignorando. La misma naturaleza nos está dando opciones de que nosotros produzcamos de forma de que podamos protegerla. Al protegerla a ella, nos estamos protegiendo a nosotros mismos, ¿cierto? Ese es el gran punto. Y como les decía, al ayudar al productor, también nos estamos ayudando a nosotros mismos, porque aquí hasta donde sé no hay ningún astronauta que se alimente solo de pastillitas. Nosotros todos nos alimentamos de lo que está en el mercado local. Así que requerimos entonces ayudar al productor para que ellos puedan tener entonces esas prácticas ya en implementación. Entonces, dentro de las diferentes estrategias tenemos el control biológico por conservación, que es ayudar a los técnicos y a los productores a reconocer esa alta biodiversidad y el potencial que tenemos en ella, ¿verdad?, como esos agentes de control biológico, microorganismos que podemos tener para incorporar ese componente dentro de los procesos. Dentro de lo que es el manejo integrado de plaga, que es una metodología bastante antigua, algo que venimos nosotros incorporando con bastante énfasis es justamente ver lo que llamamos la parte de procesos de evaluación. Para poder tener nosotros un proceso de evaluación, yo necesito entender cómo ese componente se integra con las otras prácticas agrícolas, pero también con las otras prácticas de manejo de plagas y enfermedades, para poder evaluar de una forma ya precisa, ¿verdad?, cuál es entonces el impacto de ese paquete tecnológico que estoy llevando el productor, tanto para el manejo integrado de plagas como para el manejo integrado de enfermedades. Entonces, es súper importante, y para yo poder tener un proceso de monitoreo y evaluación, poder evaluar la parte del progreso de lo que esa intervención me está dando, hay un componente fundamental donde la mayoría de los programas, proyectos se quedan desarmados, que es documentación, la parte de registro. Como comunidad científica, yo no puedo evaluar progreso sin datos. Si estamos sin datos, estaríamos trabajando bajo suposiciones, y eso no es ciencia. Y eso ha sido uno de los cuellos de botellas, ha sido uno de los desafíos mayores que como cooperación hemos tenido en la implementación de esos programas a nivel de nuestra región. Ayer el ingeniero Miguel Maico les comentaba a ustedes de una de las herramientas de colecta de información, que es justamente lo que llamamos del PlantWise Online Management System, en inglés, que es básicamente la base de datos que el país tiene para los problemas fitosanitarios. Entonces, por favor, guarden eso en mente porque lo vamos a usar muy bien en los casos de estudio que les voy a estar mostrando a continuación. Ahora, nosotros trabajamos con adultos, con jóvenes en algunos casos, infelizmente muy pocos casos. Deberíamos tener más agricultores jóvenes y eso es otra prioridad que tenemos, de ver cómo insertamos a los jóvenes, ¿verdad?, dentro de lo que es la parte de producción agrícola en las comunidades como un todo. Y allí vamos a estar revisando también el componente de herramientas digitales. Nuestros jóvenes están más digitalizados, o sea que podemos también usar esa tendencia, ¿verdad?, ese conocimiento para usarlo en la parte de procesos agrícolas. Ahora, estamos trabajando con productores, adultos, entonces gran parte de nuestras intervenciones deben también respetar cómo nosotros como adultos aprendemos. Es diferente cuando estamos ya teniendo educación para un niño, ¿cierto? Algo que es importante es justamente, como yo les decía, hacerlo más visual. Ustedes ven aquí en este gráfico, ustedes ven que acá dice 80%, ¿verdad?, de lo que nosotros aprendemos lo hacemos a través de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Por eso yo les decía el énfasis que hay en cuando tenemos esos programas, en tener áreas demostrativas donde el productor, los técnicos trabajen de forma coordinada
para ir haciendo y evidenciando lo que realmente se da dentro de los beneficios a través de esa intervención. Entonces, es súper importante, y 95% es aquello de lo que nosotros enseñamos, que ahí están entonces los extensionistas. Por eso trabajamos con grupos de TOT, que es como enseñar al que va a capacitar luego a los productores, y allí entonces usamos diferentes metodologías que nos ayuden a asegurar que el productor y el técnico puedan ir entonces en ese nivel. Entonces, les comentaba el proceso cuando estamos hablando a nivel de campo y de procesos productivos, ya desde el punto de vista de sustentabilidad, son un poco complejos. Nosotros tenemos la parte de bioprospección, que es la generación de esos nuevos bioinsumos, ¿verdad?, que están siendo llevados a campo. Y acá, como cooperación, venimos trabajando mucho en lo que es la parte del control de calidad de lo que nosotros le estamos pasando al productor. Yo siempre digo, si nosotros no tenemos cuidado con el control de calidad de alguno de esos bioinsumos, estamos quemando la tecnología antes de darle la oportunidad a que esa tecnología nos muestre sus beneficios. Y en esa parte, entonces, hay bastante esfuerzo a diferentes niveles, tanto con el sector público, con el sector privado, para garantizar entonces que la comercialización se dé hasta en lugares más remotos. Y digo hasta en lugares más remotos, pues si estamos en la capital, normalmente tenemos un acceso mayor, ¿verdad?, a todo lo que hay disponible en el país, pero no así en algunas de las áreas donde tenemos los puntos de producción, y garantizar que tengamos una transferencia de tecnología con una comunicación efectiva, ¿verdad?, que le llamamos extensión participativa, donde el productor es integrado para poder él hacerse ya parte del proceso, ¿verdad? Ahí lo estamos empoderando y aumentando las capacidades y conocimientos para que lleguemos entonces a lo que nosotros queremos, que es la parte de adopción. Con la comunidad ya del sector privado, hemos visto a veces con mucha preocupación a nivel de campo que la única fuente de información que el productor tiene a veces son los vendedores, distribuidores, ¿verdad?, de esos bioinsumos. Y a veces yo le preguntaba, oiga, esto aquí era un ácaro, pero ustedes hicieron la recomendación para 5 productos diferentes. ¿Cuál fue el criterio usado para, en lugar de aplicar o recomendar un acaricida, hacer una recomendación de insecticida, fungicida, lo que tuviera al frente, ya se hacía que el productor lo comprara? Y ellos me decían, obviamente nosotros podemos discutir aquí un buen rato, pueden haber conflictos de interés, porque a veces esas personas también deben vender lo que más vendan, ellos tienen básicamente parte de su salario va a depender de esto. Pero también había un problema grande cuando nos pusimos a revisar, y era que en la mayoría de los casos no sabían que era un ácaro. Entonces, si nosotros no tenemos un diagnóstico correcto de cuál es el problema que el productor está teniendo, o que me está llamando o me está pidiendo ayuda, nosotros vamos a equivocarnos en lo que es la parte de lo que estamos recomendando, por lo cual, cuando él lo aplica y no funciona, es mejor nosotros no volver por ahí, por esa comunidad, ¿verdad? Porque le hemos hecho que gaste lo poco que tiene de una forma ineficiente. Entonces, por eso es que ponemos como cooperación internacional tanto énfasis en el aumento de capacidades, como lo van a ver a seguir, en la parte de los diagnósticos que sean correctos a nivel de campo. De esa forma, viendo esa necesidad a nivel de campo, viendo el divorcio que a veces teníamos entre la comunidad científica versus la comunidad ya de extensionistas, que son los que están en la línea de frente, se creó el programa PlanWise Plus, ¿verdad?, que ahora va por su siguiente fase, y la idea era traer a los diferentes actores a trabajar juntos, y el foco, el corazón del programa es el productor. Entonces siempre digo, si estamos haciéndolo bien, tendríamos que verlo en campo, ¿cierto? Si no está todavía en campo, es porque algo tendría que mejorarse para que nosotros podamos asegurar ese mayor nivel de adopción. Entonces, parte de los casos de estudios que les voy a mostrar, especialmente con enfoque en el Perú y en América Latina, siguiente por favor, vienen justamente como resultado de esa integración. Entonces, como ven, acá es un buen reflejo del programa. Si ustedes me pedirían que lo resuma, yo creo que este gráfico aquí, este diagrama, resume muy bien. Tenemos entonces aquí a los diferentes actores, ¿cierto? Tenemos extensión, que como les digo es súper importante, en comunicación estrecha con investigación. ¿Por qué debe ser estrecha? Porque todos no sabemos todo, ¿cierto? Si tenemos a alguien que trabaja en investigación, es ver lo que ellos conocen, que esté disponible, y ahí sí lo dejo en resalte, que esté disponible en el Perú, y la otra parte en resalte, que sea posible que un pequeño productor lo aplique.
O sea, vean el desafío que tenemos cuando trabajamos allí juntos. O sea, que no es porque de repente en Canadá o en Brasil o en otros lugares lo estén usando, que lo podemos recomendar de forma rápida si no sabemos si está disponible, si es posible, para evitar que el productor se frustre. Y tenemos al regulador, que es el SENASA, en el caso del Perú, que nos ayuda también con todo lo que son los registros, ¿verdad? Tanto de químicos convencionales como con esa nueva gama de bioinsumos que tenemos a nivel del país, y tenemos esa articulación también para ver qué esas empresas están distribuyendo efectivamente a nivel de campo con el corazón del programa, que son nuestros agricultores, y a través de las clínicas de planta donde están entonces integrados todos esos diferentes actores. Se vean que no es tan simple, pero sí, es buscar entonces salir un poco de la forma como veníamos trabajando, con la integración entonces allí del sector público, privado y asociaciones de productores, obviamente, y en eso estoy refiriéndome al gobierno nacional, con gobierno local y diferentes instituciones que tenemos a nivel de campo. En el caso del Perú, bien como el ingeniero Michael lo resaltó ayer, la intervención comenzó en el 2012 con 4 estaciones experimentales, y eso es porque yo estaba en la coordinación, y a mí siempre me ha gustado comenzar en pequeñito, comenzar con un piloto para poder ver si ese piloto realmente allí podemos tener la integración como la esperamos antes de hacer la expansión. Posteriormente ya se extendió a 8 estaciones experimentales de línea. Ahora tenemos 10, teniendo a Huánuco y Arequipa como las más nuevas en esa integración, y allí entonces se da ese trabajo articulado con el gobierno local, asociaciones de productores, para nosotros poder tener entonces ya la apreciación a nivel de campo de que hasta dónde estamos llegando con la intervención desde el punto de vista de adopción de esas prácticas que están siendo llevadas a nivel de campo. Esto aquí de forma simple es una clínica de planta. El productor llega a un lugar, así como cuando estamos enfermos, que vamos a un hospital, el productor entonces tiene allí un MAT, como le conocen en Perú, que es el módulo de asistencia técnica, donde él viene y trae los problemas fitosanitarios que le están afectando el cultivo, y allí vamos captando entonces esa información dentro de la base de datos del INEA, ¿verdad? Así que el INEA tiene allí, si se interesan de ver cómo estamos en las diferentes regiones, pueden hacer contacto también con la Coordinación Nacional, con el Director Nacional de Extensión, con el ingeniero Luis Torres, que están entonces bien empoderados, ¿verdad?, de esa base de datos. Y justo esa base de datos nos va a ayudar para cada una de esas localidades, diferentes lugares donde estamos trabajando, en poder ver cuáles son esas plagas principales y sobre todo ver si ellas tienen un pico mayor de esa población en algún momento del año, que me permite entonces hacer esos estimados para lo que es la parte del proceso ya en sí de prevención. Entonces, como les comentaba, la región andina, tenemos allí varias unidades de línea, las estaciones experimentales de línea, ya con el enfoque de cultivos andinos, y poder entender entonces la complejidad que tenemos, no solamente desde el punto de vista de las plagas presentes, sino también de poder entender el impacto del cambio climático, aumento de temperaturas, condiciones climáticas extremas como alta radiación, entre otras, en esas diferentes localidades. Acá de una forma bien rápida, entonces tenemos al Perú con las diferentes unidades allí de asistencia técnica, y esos datos entonces nos ayudan a poder entender mejor la parte de las intervenciones. Yo les comentaba la importancia de poder nosotros trabajar en procesos ya de prevención, sobre todo cuando estamos como SENASA, por ejemplo, esas bases de datos pueden ser usadas como agentes externos, ¿verdad?, de información que les puede permitir en un momento clave saber dónde ha aparecido una nueva enfermedad o un nuevo patógeno allí afectando esos cultivos, ¿verdad?, una nueva plaga, para poder tener entonces una acción más puntual y rápida. Esto nos ayuda igual también para poder ver el área de intervención, pero hasta dónde estamos llegando. Esos datos nos pueden ayudar también a poder ver si una clínica de plantas se extiende más allá de la localidad donde ella está, para poder ver hasta dónde están llegando esos productores. Aquí algo importante dentro de esas comunidades agrícolas es que trabajamos con productores champions. Eso tiene un nombre, es la metodología de productor a productor, donde allí se hace un énfasis mayor
para entrenar a esos champions, ¿verdad? Ese líder comunitario que pueda ayudarnos entonces a diseminar esas metodologías en sus comunidades agrícolas. Si yo se lo cuento a un productor o le explico cómo funciona, nunca va a ser igual a si otro productor le explica a él en su idioma, ¿verdad? Con su propia experiencia, cómo está siendo entonces el resultado de esa intervención. Trabajamos en base a priorización. Cada una de esas áreas tenemos entonces temas fitosanitarios priorizados. El caso de la mosca blanca es súper priorizado, yo no diría solo en el Perú, también a nivel de toda la región, de toda América Latina y el Caribe, gracias a que es un insecto de cuerpo blando y, como les decía, en muchos de los casos hay aplicaciones continuas de pesticidas altamente tóxicos y este grupo de plagas, obviamente de los insectos de cuerpo blando como mosca blanca, áfidos, ¿verdad? Ahí tienen entonces una gran chance de desarrollar resistencia, que son muy conocidos de transformarse rápidamente en superplagas. Esta mosca blanca, obviamente nosotros a través de esos datos, vean cómo la cooperación internacional ayuda entonces a organizar la información para que podamos tener mejor idea de las incidencias a través de los años y poder saber entonces cuáles son las diferentes opciones allí que podemos estar trayendo dentro de lo que llamamos esos paquetes de manejo sustentable de esas plagas y enfermedades. Esto acá es una visión rápida de lo que podría ser entonces y lo que tenemos allí plasmado, que le entregamos a los productores dentro de esos paquetes de manejo sustentable. Vean cómo aquí estamos resaltando, ¿verdad?, el uso de esos enemigos naturales, agentes de control biológico que ya están presentes en nuestros agroecosistemas. Entonces vean cómo es importante abrir los ojitos para ver lo que la biodiversidad nos está dejando allí de forma gratuita y que no la estamos usando a veces por no tener el conocimiento. Y luego lo que tenemos a nivel ya de mercado, ¿verdad? Ahí estamos haciendo uso de biopesticidas, trampas amarillas, pueden ser trampas de feromonas con el control etológico o podemos buscar la incorporación de esos pesticidas de menor toxicidad que me ayuden entonces a bajar la población, regular la población de esas plagas. Y vean que estamos hablando de regulación, no estamos hablando de eliminación total o erradicación. Es básicamente ayudar a regular la población para que no me cause el daño económico que quiero evitar en mis cultivos. Otros cultivos de alta importancia, como les vengo comentando, en el caso de la papa, venimos trabajando con otros países, además del Perú, en el Chile, estamos trabajando en la región de Chiloé, que también es un subcentro de origen de la papa, con las comunidades allí indígenas, comunidades nativas, para poder llevar entonces el uso de bioinsumos en general, que en el caso del INEA Chile es también bastante dinámica la cantidad de opciones que podemos tener en este caso. Entonces, importante la parte de los datos nuevamente que nos ayuda entonces a poder ver quién es el que tengo que controlar. Si es en el caso de, tenemos ahora lo que llamamos de el zebra chip en el Caribe o papa rayada en la parte de las Américas, que es un patógeno entonces que es transmitido por este vector. Entonces ahí el enfoque es para nosotros evitar que esa papa rayada se siga extendiendo en la región andina. Ya hemos dicho que nuestra región andina es un centro de origen y suborigen de la papa, entonces es una preocupación que tenemos también como cooperación internacional. Entonces, entender dónde es que están en cada país concentrada la producción de ese cultivo para nosotros poder entonces enfocarnos en nuestras intervenciones. La base de datos nos da entonces la lindura de yo, en un solo clic, yo poder ver qué fue lo que yo tuve el año pasado, cuáles son los cultivos de mayor importancia para una región específica y cuáles son entonces los diferentes problemas fitosanitarios que estamos allí trayendo o resolviendo a nivel de campo. Entonces esto es bastante interesante porque me ayuda entonces a focalizar mejor mis intervenciones en base a lo que tenemos allí como problemas principales en las diferentes regiones. Obviamente, si hablamos de la papa, los colegas aquí que nos acompañan de las diferentes estaciones del INIA están siempre muy ocupados, ¿verdad?, con todo lo que es el gorgojo de la papa, Phytophthora infestan, que pues como saben son como que los dos grandes problemas fitosanitarios que tenemos a nivel nacional y a nivel también de toda la región, por lo cual entonces requiere que revisemos esos paquetes tecnológicos, saber qué es lo que le estamos llevando al productor.
seguimos llevándole los químicos o nosotros podemos entonces tener esa oportunidad de mostrarle cuáles son las otras prácticas eficientes, incluyendo aquellos enemigos naturales o insectos benéficos que ya tienen a nivel de sus lugares. El trabajo que tenemos con la anterior, por favor, creo que hicieron clic muy rápido, con los diferentes NPPOs de la región tiene a ver con que para yo poder incorporar un bioinsumo, voy a depender obviamente de lo que el país tenga a nivel de cada uno de ellos en términos de lo que hay regulado, registrado, comercializado a nivel nacional. Entonces yo no puedo hacer una recomendación en algo que funciona en otro país de la región, pero que no lo tengo presente en mi país. Entonces aquí la invitación también a los organismos reguladores de que trabajemos en conjunto para aumentar esa gama de bioproductos. En el Brasil en general, hoy día tenemos más de 900 bioinsumos a nivel del mercado. Y eso es gracias a ese trabajo articulado entre el organismo, ¿verdad?, que se encarga de la parte de registro versus comunidad científica y sector privado como un todo. Algo importante también, a ver si allí, está justamente en cómo nosotros podemos ayudar como cooperación internacional a crear modelos. Lo que funciona bien debería dejarse conocer, deberíamos ver cómo lo ajustamos. Yo le acabo de hablar del modelo de Brasil, donde estamos teniendo una gran cantidad de bioinsumos, pero hay varios instrumentos, iniciativas por detrás, hasta instrumentos legales. Aquí está el Programa Nacional de Bioinsumos, que de hecho tenemos una legislación que viene entonces a dar soporte, pero hay un marco regulatorio que ayuda a incentivar a que tengamos entonces esos registros, ¿verdad?, de bioinsumos, y no solamente registrar por registrar, sino también asegurarnos que el productor conozca esos bioinsumos para ser aplicados. Entonces ahí traemos a la comunidad científica, sector privado, sector público, a trabajar juntos para nosotros aumentar entonces la adopción de esas prácticas. Aquí dejo también un ejemplo bien interesante como la Red Chilena de Bioinsumos, que también trae a los diferentes sectores a trabajar juntos, y esta iniciativa público-privada de la Universidad de Sao Paulo, la empresa Cooper y la Fundación de San Paulo, que es la FAPESBI, que ayuda entonces a lo que es la parte de financiamiento para esos estudios a nivel del estado de Sao Paulo. Trabajando ellos tres, tenemos lo que llamamos el Spark Bio, que es como un centro de excelencia para entrenamiento, ¿verdad?, tanto de técnicos cuanto productores, en lo que es la parte de bioinsumos. Está en Piracicaba, el estado de Sao Paulo. Así que si algunos tienen interés, estudiantes, especialistas, en ir allí y hacer uso, ¿verdad?, de todo el conocimiento, tanto en la parte de multiplicación como aplicación de esos bioinsumos, ahí dejo la invitación. Luego está justamente lo que está llegando a nuestra región y lo que de nuestra región se va a otros lugares. Yo he crecido en las comunidades agrícolas de productores de maíz, y desde que era pequeñita escuchaba a mis abuelos diciendo, es que el Spodoptera, el gusano cogollero, me barrió con todo. Y todavía sigue siendo una plaga de alta importancia en nuestra región, pero también a nivel internacional, donde se ha también transferido. Siguiente, por favor. Esa plaga entonces, igual que tuta absoluta, están siendo entonces consideradas de alta importancia en África, en Asia, y para la cual entonces hemos estado actualizando todo lo que tenemos como los diferentes agentes de control biológico presentes en nuestra región, en un trabajo articulado entonces con los diferentes países de nuestra región. En el caso del Perú, trabajamos con el INIA Chiclayo, donde hay una unidad también de producción masiva de otros agentes de control biológico y que vienen a nivel de campo, también en áreas donde están en producción, evaluando qué es lo que tenemos como diferentes opciones allí, básicamente de lo que tenemos como champions para la parte de macroorganismos y microorganismos. Como cooperación, creamos algunos mecanismos como esa cooperación sur a sur, donde entonces trabajamos en conjunto para el manejo sustentable, ¿verdad?, de esas especies invasoras, tanto las que van de nuestra región para África o Asia, o como las que vienen también, que tenemos una gran gama de ellas que han sido introducidas en nuestra región. Entonces acá, de una forma rápida, la cantidad de macroorganismos, ¿verdad?, que hemos estado incorporando a nivel de campo. Siguiente, por favor. Al anterior, creo que fue medio rápido. Ahí. Entonces, dentro de esos programas también está la evaluación, ¿verdad?, el seguimiento
de cómo estos paquetes tecnológicos de manejo sustentable están respondiendo, si realmente estamos causando esa reducción, si realmente estamos llegando al nivel de adopción requerida. Entonces, aquí trabajamos con la comunidad científica también en la generación de nuevos bioproductos en base a la bioprospección que tenemos. Aquí estoy resaltando este bioproducto que fue desarrollado a través de Proimpa en Cochabamba, Bolivia, y el cual viene siendo muy específico para el control entonces de Spodoptera, por ejemplo, en nuestra región. Acá de una forma muy rápida para tuta absoluta, igualmente poder establecer también y compartir los datos de lo que viene saliendo bien o lo que tal vez no venga saliendo tan bien dentro del manejo de esas plagas. Como ven acá, siguen siendo de alta importancia en los campos de América Latina, y lo más importante era evaluar a nivel de campo qué era lo que estaba siendo utilizado de forma convencional, y a veces uno se lleva unos sustos enormes cuando ve los ingredientes activos, pero también la frecuencia de aplicación que esos ingredientes activos tienen a nivel de campo. Entonces es un proceso que trabajamos por fases, ¿verdad? No podemos esperar correr si las piernas todavía no las tenemos bien desarrolladas. Entonces hay que ayudar al productor a tener esas piernas desarrolladas para poder entonces llegar al proceso de adopción, ¿verdad?, de lo que queremos y lo que le estamos transfiriendo. Allí, como ustedes ven, igualmente tenemos todo lo que tenemos a disposición por control biológico, por conservación, versus lo que tenemos ya como herramientas sustentables a nivel de cada país. Entonces, lo fundamental en ese caso fue el entrenamiento de los técnicos del ministerio, que son ellos los que se encargan del entrenamiento de los productores. Esa parte es súper importante para llegar a lo que queríamos, que era, vean ustedes la cantidad de años hasta nosotros llegar hasta el objetivo, que era salir de la alta dependencia de químicos altamente fuertes, ¿verdad? Y hacer un switch, un cambio para el aumento entonces de prácticas culturales. Como les digo, en cada país depende mucho de la gama de opciones que yo tenga a nivel del mercado. Si yo tengo una gama muy pequeñita, obviamente no tenemos muchas opciones para ser incorporadas, pero aquí conseguimos entonces el nivel de sustentabilidad a lo largo de esos años de esa intervención. Dejar la importancia que tiene el Sistema Nacional de Extensión y la articulación con los gobiernos locales para nosotros poder ver los beneficios de esas prácticas. Hay una palabra clave que es adopción, es la utilización. Si nosotros lo tenemos bonito en la comunidad científica, plasmadito en artículos científicos, pero que no llegan a campo, no vamos a conseguir ver los beneficios, que es lo que queremos ver. Y acá están las diferentes herramientas para ayudar al técnico. Estas son guías rápidas de manejo integrado de plagas que ellos usan a nivel de campo, y las hojas volantes que son validadas, eso es súper importante, con los productores. Quiere decir que si el productor entendió bien esa hoja volante y es capaz de hacer esa aplicación o dar entrada a las recomendaciones, es porque ella fue bien elaborada. Y acá el entrenamiento que tenemos para técnicos y también para productores, para todo lo que es la parte de control biológico por conservación. Dejo la invitación allí para las universidades, institutos que nos acompañan el día de hoy, para que se unen a esos esfuerzos y que visiten lo que tenemos ahora como herramientas digitales, que son diversas para ser utilizados en diferentes propósitos a nivel de campo, incluyendo todo lo que es el portal de bioprotección, que lo veremos de forma rápida, y la Academia CABI, que son cursos que están allí disponibles para aumentar las capacidades a nivel de cada país. Aquí una visión rápida de lo que tenemos. Tenemos, como les dije, el enfoque grande para la parte de refuerzo de protocolos de diagnóstico a nivel de campo, que nos ayuden entonces a tener un manejo sustentable, ¿verdad?, de esas plagas y enfermedades. Pero hay una gran gama allí de opciones también de cursos. Esta iniciativa público-privada se ha hecho a través de una colaboración con el SENASA Perú, ¿verdad? Son ellos los que lideran, porque son ellos los que tienen la lista también de diferentes productos registrados, y el INIA ha estado entonces en coordinación con el SENASA para la difusión de lo que hay disponible a nivel del país. De forma rápida, vean acá cómo se busca la información por país, por el problema fitosanitario, para poder ver la gama de bioinsumos que tenemos a nivel de cada país. Es importante porque antes teníamos una lista grande que nos pasaban los NPPOs. Hoy día ya con un clic yo puedo saber cuál es el bioproducto para esa plaga, y lo más importante, a dónde yo tengo que ir, quién es el distribuidor a nivel nacional, para facilitar entonces que llegue allí
la información. Hemos hablado entonces de la importancia de iniciativas públicos-privadas, pero acá me gustaría dejar en resalte la importancia que tienen las universidades, la comunidad científica, pero especialmente universidades. Vean, si ustedes me preguntan dónde estuvieron los cuellos de botellas mayores de la intervención, estaba en el recurso humano. Trabajamos con extensionistas que ya están dentro del sistema y que vienen de las universidades que tenemos en América Latina. Muchos de ellos vienen sabiendo todo, de la A hasta la Z, de los químicos convencionales, pero ustedes los dejan desarmados si ustedes les piden a esos mismos ingenieros que también apliquen prácticas sustentables de manejo de esas plagas. Entonces, esa generación del nuevo recurso es súper importante, pero también esa conexión de la ciencia, ¿verdad?, con la extensión, para ser ajustada a lo que tenemos en condiciones de campo. Siguiente, por favor. Y acá, solamente para finalizar, resaltar algunos de los programas que tenemos, ¿verdad? Algunas iniciativas que vienen incentivando la parte de seguridad alimentaria, y obviamente ahí tenemos que entrar en la importancia de los pequeños productores, y que venimos teniendo entonces el desarrollo ya de políticas que vienen a reforzar la parte de la extensión rural y la aplicación entonces de eso ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Entonces, como les comentaba, además de los técnicos bien entrenados, productores más involucrados siendo parte del proceso para poder garantizar allí una mayor adopción del sistema. Entonces, dentro de los beneficios, ya les he comentado, todos ganaríamos si tenemos un productor bien entrenado, empoderado, ¿verdad? Y sabiendo de cuáles son esas prácticas sustentables para poder entonces tener un proceso ya de producción más inocuo, más sustentable en cada país. Dejarle aquí ya como referencia también los beneficios socioeconómicos que hemos estado buscando captar para América Latina de las intervenciones no solamente de CABI como cooperación internacional, pero también de otros organismos como la FAO y ICA, con los que venimos trabajando también a nivel internacional y a nivel regional. Entonces, para consideraciones finales, solamente dejarle allí la importancia que tiene entonces el que nosotros podamos integrar a los productores en esos procesos, que podamos tener ingenieros agrónomos extensionistas con ese aumento de capacidades para responder a las demandas actuales, como aumento de sustentabilidad, trabajar en un sistema más resiliente para bajar el impacto del cambio climático y para eso obviamente garantizar la adopción a nivel de campo. Hemos visto como metodología, hemos visto también las escuelas de campo, clínicas de plantas pueden contribuir en que podamos reforzar los sistemas de extensión a nivel nacional y tener entonces un sistema allí más sostenible. Agradecer al equipo de CABI, como ven, trabajamos en el punto correcto y con la camiseta correcta. Así que una invitación a todos los que están y son un equipo que está en toda América Latina. Y acá agradecerle a toda la gama de donantes que han facilitado entonces los recursos para nosotros poder tener esta intervención a nivel nacional. Muchísimas gracias. Agradecemos muy especialmente a la PhD Yelitza Coromoto Colmenares. La invitamos al centro del escenario, por favor. Invitamos al Master of Science Juan Carlos Cruz Luis, quien le va a hacer entrega de este presente para que se lleve un gran recuerdo por su participación como conferencista magistral en este primer Congreso Peruano de Extensión Agropecuaria. Le agradecemos por haber compartido todos los proyectos y todos los avances, todo ese trabajo que vienen realizando. Muchísimas gracias, brindamos un muy caluroso aplauso y la despedimos. Y nosotros antes de continuar queremos comentarles que si tienen alguna pregunta en este momento pueden levantar